¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a un nuevo vídeo y a una nueva serie, eso sí cortita, porque esto de sacar series se está convirtiendo casi en algo normal dentro de Musicografía y tampoco es así, tenemos que acabar las que tenemos pendientes. Pero bueno, como hemos dicho, esta serie de vídeos va a ser bastante cortita porque solo van a ser 3 de ellos y vamos a hablar, por supuesto, como habéis visto en el título y como también visteis en la pestaña de comunidad, de la trilogía de Despel Omega, que no es una banda que personalmente, en lo personal, me caigan bien, pero en lo musical, por supuesto, pues me encantan, ¿qué voy a decir? Es una banda que está bastante bien. Seguramente muchos y muchas os estáis preguntando a qué me refiero con esto de la trilogía de Despel Omega, y por supuesto para eso estamos aquí, para explicároslo. Eso sí, dentro de lo que es la trilogía de Despel Omega nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el trasfondo de la obra en sí y no tanto en lo musical. Despel Omega es una formación que tiene sus inicios en 1998 en Francia y en 2002, y tras un disco llamado Inquisitors of Satan, el cual no se vende muy barato en su primera edición, todo se ha dicho, la banda quiere ir un poco más allá y explorar otro concepto. Con una firmeza clara, la banda se posiciona para hacer una trilogía de discos que explorase la relación entre Dios, Satán y el ser humano. Con este concepto bien explorado y teniendo en cuenta que va a ser una trilogía, la banda se empapa muchísimo de lo que son diferentes escritos de forma religiosa. Eso sí, todo tiene su connotación que ahora veremos, pero por supuesto hay mucho detrás y hay mucho trasfondo, hay mucho estudio que hace que esta obra sea un auténtico Big Bang para ellos, pero también para la industria musical del metal extremo. Con la concepción clara de tratar el satanismo desde un punto de vista metafísico, explorar la teología y también la filosofía, Despel Omega lanzan en febrero de 2004 Si Monumentum Requires Circumspice. Antes de meternos de lleno en muchas cosas de las cuales habla el disco, pues lo suyo sería empezar por el título, porque llama mucho la atención y mucha gente no sabrá lo que significa, por lo tanto para eso estamos. Pero también deciros que para Despel Omega el satanismo lo que requiere es un punto de vista en el cual Satán se enfrenta a Dios. Por lo tanto, efectivamente, al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, ciertas ramas del satanismo incluyen la pelea entre Satanás y Dios, por lo cual creen que los dos existen, y al contrario que con el catolicismo, ellos creen en Satanás como un dios y el dios cristiano como un simple monigote. Religiones, amigos y amigas de Musicografía, religiones. Pero bueno, dicho esto, también nos tenemos que meter, como hemos dicho anteriormente, en lo que es el título y en el significado del mismo, porque es bastante curioso. El 20 de octubre de 1632 nace en Reino Unido, y más concretamente en Snolly, Christopher Wren, una persona clave en la reconstrucción de algunos edificios londinenses tras el gran incendio de 1666 que asoló Londres, y por otro lado, un anatomista, astrónomo, matemático y físico muy reconocido. Hay muchísimas obras de las cuales merece la pena hablar de Christopher Wren, hay muchísimas sobre todo dentro de lo que es Londres, pero hay una que está por encima de todas, y de hecho es una que él catalogó como su monumento más emblemático de alguna manera, y de hecho iba a visitarlo constantemente, incluso antes de su muerte. Estamos hablando de una en concreto. Entre 1776 y 1710, Christopher Wren construyó la iglesia de San Pablo en Londres, como parte de esa reconstrucción que decíamos anteriormente por el incendio que asoló Londres. A Wren le costó además un mundo hacer la iglesia, porque la diócesis de Londres no hacía más que darle por saco y ponerle pegas. Y os estaréis preguntando, esto está muy bien como clase de historia, pero ¿a qué viene? En 1723, Christopher Wren fue la primera persona en ser enterrada en San Pablo. Sobre su tumba descansa un escrito. Aquí, en sus cimientos, se encuentra el arquitecto de esta iglesia y ciudad, Christopher Wren, que vivió más de 90 años, no para su propio beneficio, sino para el bien público. Lector, si buscas su monumento, mira a tu alrededor. Murió el 25 de febrero de 1723 a la edad de 91 años.
Por tanto, efectivamente, lo habéis adivinado, y si habéis seguido un poco lo que es la imagen y lo que os he nombrado traducido, pues estaréis dándoos cuenta de que el título significa: lector, si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Como decíamos anteriormente, este disco de Despel Omega, la trilogía en sí, tiene muchísimo material estudiado detrás, y por supuesto también se basa muchísimo en ciertas cosas que hablan los libros católicos. Por lo tanto, hay que meterse muy de lleno en ello para explorar diferentes ámbitos que mete Despel Omega dentro de las canciones, y que pueden ser perfectamente, pues, pasados de largo de alguna manera, porque no nos damos cuenta de que están ahí, pero están. Pero es que Despel Omega va mucho más allá, porque aparte de las letras también lo hacen en lo musical. Por lo tanto, podemos estar diciendo que Despel Omega en esta ocasión hacen un principio de trilogía, el cual está basado en el todo. Los títulos de las canciones ya indagan dentro de una concepción de ceremonia eclesiástica ortodoxa, indagando en cuestiones como los 3 rezos que hacen aparición en el disco, y también en otros conceptos que son interesantes de reseñar. Un ejemplo perfecto es el de Sola Fide 1 y 2, que componen la segunda y tercera canción del disco y hacen referencia directa a una doctrina teológica cristiana que defiende que el hombre solo puede salvarse mediante la fe. Pero si bien las referencias cristianas están ahí, por supuesto, estamos hablando de Despel Omega y estamos hablando de una banda que tiende a dar la vuelta a las cosas, y sobre todo en este disco, para hablar de un concepto distinto, atacando realmente los puntos en los cuales se adora al Dios cristiano. A lo largo de las canciones nos podemos topar con diferentes pasajes bíblicos, los cuales comentaremos más tarde, pero en los títulos de las canciones también. Así pues, en la quinta se hace referencia en su título a la cita del Apocalipsis 14:13, bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor. O la 10ª canción, que directamente habla de alabar al Señor. También está el caso de la sexta, que hace referencia directa a la etimasía, un concepto iconográfico que prevé la representación del trono vacío de Jesús, el cual ocupará cuando vuelva a la tierra para el juicio final. Si bien olvidamos que estamos ante una trilogía y escuchamos el disco simplemente como un disco más, pues podemos encontrar en lo que son los títulos algo que es una cuestión meramente azarosa, pero en realidad no es así, porque sí, si os dais cuenta, en todos los títulos se repite la palabra Señor, pero estamos hablando, como hemos dicho antes, de un grupo que le suele dar la vuelta a todo, y en este caso enfocan algo cristiano para darle la vuelta y convertirlo en una especie de caballo de Troya, algo vestido de una forma que en realidad supone otra distinta. Aquí se habla de cristianismo para referirse a lo satánico. Bien es cierto que simplemente observando los títulos, a partir de la 12ª canción, la cosa empieza a torcerse un poco del concepto sobre el cristianismo y sobre todo se torna con una imagen puramente satánica. Esto no es una casualidad, pues ya en las letras de las canciones podemos observarlo. Despel Omega juega muchísimo en esta trilogía con el concepto bíblico dentro de lo que es lo satánico, y por supuesto esa transformación que hacen de ciertas palabras, de ciertos pasajes o de ciertos títulos, al final acaba teniendo también relación con la historia que cuenta el propio álbum, la historia de un hombre que realmente intenta cambiar lo que es la religión cristiana por lo satánico en busca de las respuestas que el cristianismo no le dio. Como yo, por ejemplo, que realmente me estoy preguntando por qué no te has suscrito todavía, que te estás perdiendo mucha música. Dale caña ahí, que no se diga, que estamos creando una comunidad de la leche y esto tiene que seguir para arriba, hombre. Pero bueno, mirad, volviendo al disco y tras esas vueltas de tuerca, la verdad que dentro de lo que es Sola Fide 1 nos encontramos un caso de lo más revelador al principio del disco justo. La primera frase de la canción dice: «Oh Satán, te reconozco por el gran destructor del universo, todo lo que ha sido creado, tú lo has corrompido y destruido». Vuelta de tuerca a una de las oraciones a Cristo Rey, que dice: «Oh Jesús, te reconozco por el Rey universal, todo cuanto ha sido creado, tú lo has creado».
La referencia, por supuesto, es bastante obvia, pero no es una excepción dentro de lo que es el disco. Como estás viendo en tu pantalla, las referencias se suceden una y otra vez a lo largo de la canción, y de hecho hay una que llama especialmente la atención, que es la frase de Santiago 2:22. ¿No ves que la fe perfeccionó sus obras y sus obras perfeccionaron la fe? Que conecta directamente con el final de Sola Fide 2. Sabrás, oh vanidoso hombre, que la fe sin obras está muerta. Este concepto que utiliza Dispel Omega es casi como un conocer a tu enemigo desde dentro y atacarlo desde ahí, es decir, tomando lo que es suyo para hacerlo tuyo directamente, algo que es absolutamente brutal. De hecho, muchas veces se utiliza lo que son pasajes de la Biblia que atacan directamente a Satanás para cambiarlo absolutamente de lado. Encontramos referencias de este tipo en esta frase, sacada de un texto escrito por un pastor americano llamado George C. Lorimer y que lleva por título La caída de Satanás. Pero en Odium Nostrum se toma una letra cristiana escrita por Edward Osler y se cambian varios conceptos. El primero de ellos es sustituir Señor por odio, y en el cierre de la propia canción se sustituye a Jesús y a Dios por el odio y, claro, por Satanás. Y claro, por supuesto, tras hablar de esto y añadir todos estos pasajes bíblicos y todas estas referencias dentro de lo que es la cultura cristiana y trasladarlo a lo satánico, realmente también hay que hablar un poco de lo que son esas criaturas que están nombradas dentro de la Biblia como algo realmente maligno. Así pues, en Sola Fide 1 se nos habla de Samael, al cual a veces se compara con Satanás y donde se hace referencia a su caída y a las 12 alas que llevaba, 2 que cubren su bello rostro, el cual solo podía ser visto por Dios, 2 que cubren los brazos, 2 que cubren el cuerpo, 2 las piernas y finalmente 2 pares más para volar. Pero ahí no queda la cosa, pues también se habla del dragón de 7 cabezas, haciendo referencia a las bestias del Apocalipsis, tanto a la marina como a la terrenal, que se supone que emergerán en dicha fecha final. Es por tanto digno de admirar realmente que Dispel Omega se nutriesen tanto de todos estos componentes, porque es algo bastante difícil de elaborar dentro de lo que es la concepción de una trilogía. O sea, imaginaros, si un disco es difícil, hacer 3 ya es una completa locura, pero sin dudas lo hicieron bastante bien, con mucha cabeza y metiendo referencias de absolutamente todo tipo. Pero por supuesto, aunque en las letras sí que sea bastante visible todo esto, también nos encontramos en el concepto musical, que por supuesto se mueve sobre todo en derredor al black metal. También nos encontramos partes de Doom que son mucho más lentas, incluso guiños a canciones que son de temática católica. Por ejemplo, el himno de los querubines de Tchaikovsky está presente dentro de la obra en la canción Carnal Malefactor, la más larga del disco por cierto, y queda como anillo al dedo para dar un toque de ceremonia, de misa negra, dentro del propio disco, y que por supuesto le añade un toque de oscuridad. Me parece que dentro de lo que es el black metal sí que es cierto, y esto lo he repetido en muchas ocasiones, que está hecho de forma bastante torpe dentro de lo que es la letra y el concepto. Existen formas muy torpes de ejecutarlo y estamos más que hartos de verlas, con las mismas cosas, los mismos actos y la misma parafernalia. Pero luego te viene gente como Dispel Omega, los Batiushka Primigenios o Ascension y te dan una cátedra de cómo se debe abordar este tema. Es uno de los motivos principales, de hecho, por los que también quería traeros este disco y los 2 que vendrán, porque para mí este tipo de formaciones sí se curran bastante las letras. De hecho, es que solo poneros a pensar en lo que llevaría a estudiar los salmos, estudiar pues los corintios, estudiar diferentes pasajes de la Biblia, otros escritos totalmente distintos que no tienen nada que ver con la Biblia, todos los conceptos de lo que es la filosofía dentro del cristianismo. O sea, hay muchísimas cosas y luego además tienes que darle la vuelta de una forma elegante, de una forma que cuadre perfectamente
con lo que quieres ofrecer, con esa metafísica satánica que considerábamos anteriormente. Dentro de cualquiera que sea tu pensamiento sobre las religiones o sobre alguna religión en sí, sí que es cierto que este disco hay que reconocerle la capacidad que tiene de hacer una crítica directamente desde tu enemigo, por decirlo de alguna manera, y abordar pues diferentes temáticas y diferentes cosas, sobre todo dentro de lo que son las letras. Es un estudio bastante complejo, pero es que hay más que eso. Los otros dos discos lo son aún más. Pero de eso vamos a hablar otro día, siempre y cuando queráis. Así que nada, dejad por ahí en los comentarios si queréis ver la segunda parte, y si te ha gustado el vídeo compártelo y volvemos el próximo día con más metal extremo. ¡Adiós!